a tener un tiempo de la reflexión de la palabra del Señor, como cada jueves el Señor tiene algo preparado para nosotros. Y hoy vamos a continuar también viendo el libro de los Hechos, porque los Hechos continúan. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están desde sus casas conectados a este medio. También un saludo especial a la mamá de Joana, que está Joana en este momento visitándole en su casa. Nos da mucho gusto verla y saludarla de nuevo desde aquí. No sé si está en Campeche o en otro lugar, pero al parecer creo que están por ahí en Campeche. Les mandamos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y a cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de hoy poderse conectar y estar en esta reunión, amados en el Señor. Muy bien, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y como les decía, hermanos, vamos a continuar viendo el libro de los Hechos, porque los hechos continúan. Y el Señor nos permite de esta manera seguirles compartiendo esta palabra. Vamos a leer la escritura, van a aparecer en sus pantallas el versículo que vamos a tomar como base para leer la palabra del Señor. Los hechos continúan, esto sería la cuarta parte, y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 1, versículos del 11 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice desde el versículo 11 así: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Eso es lo que podemos leer de la palabra del Señor y es lo que vamos a tomar como base para la reflexión, la predicación de la palabra del Señor en esta noche. Muy bien, amados, como veníamos nosotros analizando a través de la Escritura, cómo es que los hechos no terminan con ese libro, sino que los hechos continúan y no son hechos meramente de los apóstoles, sino que el Espíritu de Dios realizó aquellos actos, aquellos hechos a través de la vida de los apóstoles. Y eso para nosotros nos deja una ventana bien grande, porque el Espíritu sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios y sigue actuando en la vida de todos aquellos que le creen, en la vida de todos aquellos que se disponen para que el Espíritu del Señor pueda hacer los hechos que Él quiere hacer a través de las personas, a través de cada uno que esté dispuesto, que tenga disposición de lo que el Espíritu Santo quiera hacer a través de Él. Y como leíamos hace un momento, o sea, el hecho cuando Jesucristo asciende a la presencia del Padre y aquellos varones, ángeles del Señor, se les aparecen porque se quedaron viendo así hacia el cielo, como diciendo, ¿y dónde está Jesús y qué va a pasar? Y los ángeles les dicen, bueno, así como lo han visto irse, un día el Señor mismo regresará. Y es como lo estamos esperando en ese tiempo. Un día el Señor regresará, sea que estemos muertos en Cristo o vivos, el Señor vendrá. Así es que esa es nuestra esperanza, y esa esperanza en el Señor no nos avergüenza, porque algunos pueden decir, pero ya se tardó, ellos lo estuvieron esperando, porque para el Señor, hermano, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Así es que si para algunos creen que ha tardado el Señor, diríamos que tiene como 2 días que no ha venido en el tiempo del Señor, porque estamos a 2000 años aproximadamente. Entonces,
Para el Señor pueden ser como 2 días, en el Señor no hay tiempo, pero el Señor Jesucristo viene. Y amados, aquí el Señor, bueno, a través de Lucas, el médico, quien escribe el libro de los Hechos, nos da la referencia de qué es lo que hicieron después de que los ángeles les dicen que no se queden viendo hacia el cielo solamente, sino que aquel mismo Jesús, el cual ascendió, un día volverá. ¿Qué hicieron ellos? Ya les había dado indicaciones Jesucristo de qué era lo que tenían que hacer. Tenían que ir a Jerusalén. Dice que ellos estaban en el Monte de los Olivos. Ahí en el Monte de los Olivos fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un lugar geográfico. Hoy en día sigue en Jerusalén. Dice que de la ciudad estaba cerca, como si contamos las cuadras por 100 metros, estaba alrededor de unas 10 cuadras. Lo han traducido como a 1 kilómetro, o sea, estaba muy cerca realmente. Recuerde que en aquel tiempo pues no había taxis, no había autobuses, entonces tenían que caminar, pero era un tramo realmente corto. Antes la gente de por sí caminaba mucho, entonces el tramo que recorrieron del Monte de los Olivos a Jerusalén realmente fue corto, alrededor de 1 kilómetro, porque ya Jesucristo se los había dicho. De hecho, les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre. Pero bueno, recordaron esto, lo que Jesucristo les había dicho, después que los ángeles les dicen que Jesús regresaría, ellos se van caminando a Jerusalén y dice que no sé si a manera de renta o estaban pagando o era de alguno de los hermanos que después menciona, pero dice que se hospedaron en un lugar donde estaban reunidos los 12 apóstoles, porque los vuelve a mencionar, pero también agrega y dice que también ahí se juntaron las mujeres. O sea, ¿qué mujeres? Las mujeres que servían a Jesucristo, las mujeres que de una o de otra forma se fueron adhiriendo. Muy posiblemente estaba ahí María Magdalena, estaban algunas mujeres con el nombre de María también, y mujeres que le servían. Incluso esto me recuerda a mi esposa, porque había una Susana por ahí que también le servía al Señor. O sea, había mujeres que de acuerdo a su función que tenían, servían al Señor y le servían de la manera en que ellas, algunas eran mujeres pudientes, ofrendaban, le daban al Señor para continuar el ministerio. De esa manera, hermanos, era como las mujeres servían y siempre estaban ahí, eran discípulas de Jesús. Me imagino también que estaba Marta, la hermana de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, muy posiblemente Lázaro mismo allí, pero dice que había un grupo de personas que estaban alojadas. Pero lo que me llama la atención, hermano, era lo que estaban haciendo. Ya en obediencia al Señor les dice que vayan a Jerusalén. Entonces llegan a Jerusalén, se adentran en el lugar donde ellos estaban hospedados, menciona el nombre de los apóstoles y ahí empiezan a realizar algo. Hay una expresión que yo la subrayo, le vuelvo a compartir mi pantalla para que vea la expresión que subrayo ahí con palabras, con letras más bien, con letras mayúsculas, con palabras en letras mayúsculas, y es el versículo 14, hermanos. El versículo 14 dice todos. O sea, me llama la atención que no dice unos cuantos, no dice la mitad, no dice un alto porcentaje, no dice casi todos. O sea, la expresión cierta que dice la Escritura dice todos. Esta palabra de todos incluye desde luego a todos, o sea, todos los que estaban ahí, todos los que estaban ahí. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, las mujeres que habían llegado, Marta, María, Magdalena, todos, dice la Escritura. Incluyeron, hermano, no excluyeron más bien, a ninguno y a ninguna, porque tanto hombres como mujeres estaban ahí. Por eso si alguna persona piensa que la Biblia puede estar en contra de las mujeres o que la mujer vale menos que el hombre, aquí la Escritura, hermanos, nos da un ejemplo claro que el Señor incluyó ahí a las mujeres, y estas mujeres estaban ahí haciendo lo mismo que los varones, estaban también ahí
reunidas en aquel aposento juntamente con los apóstoles, porque fue un mandato, porque fue una orden que el Señor les había dicho. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dice que todos estaban en un mismo espíritu, en una misma mente, como dice también el original, y estaban haciendo algo, perseveraban en la oración, estaban permaneciendo en la oración. Mire, si yo le leyera en el original, en el idioma original que es el griego, este versículo diría de la siguiente manera: estos todos estaban permaneciendo. Yo sé que en el español usted dice, hermano, creo que no está expresando correctamente las palabras, pero bueno, así sería en el griego. Estos todos estaban permaneciendo. Desde luego estas palabras terminadas en ando, endo, yo recuerdo que en la escuela nos decían que eran gerundios, y los gerundios eran un presente continuo, algo que estaban haciendo de manera continua, algo que no se dejaba de hacer. El idioma español, en el presente hay un presente que se hace, pero la acción se termina. Cuando yo digo yo estoy hablando, es porque continúo hablando. Cuando yo digo yo hablo, es un hecho, es un evento que tiene término, pero cuando digo estoy hablando, quiere decir que permanezco hablando. Entonces esta palabra que expresa aquí en el griego, estaban permaneciendo, quiere decir que todo su ser, que toda la identidad de ellos estaba centrada en ese evento que ellos estaban esperando, con la obediencia pertinente que Jesucristo les había dicho, que se fueran a Jerusalén y que esperaran allí la promesa del Padre. ¿Qué era lo que estaban permaneciendo? Hay una palabra traducida al español que es permanecer o perseverar. Permanecer o perseverar. Si a alguien le dice, mira, tú te vas a quedar aquí y no te muevas, ahí quédate hasta que venga, ¿no? Hasta que espera ahí con paciencia. Desde luego involucra varias cosas, se debe tener paciencia, porque no les dijo el Señor cuánto tiempo. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que a veces, o hermana, no sé si nos ha pasado a nosotros, cuando el Señor nos da una promesa y cuando nos dice, espera, o sí te la doy, pero no nos dice cuándo, o sea, no nos da un tiempo determinado. El Señor les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Yo creo que nadie le preguntó, bueno, Señor, ¿y cuántos días vamos a esperar? ¿Qué tiempo, Señor, aproximado para que ver? A lo mejor yo tengo otras actividades, entonces ya que se aproxime la fecha, entonces sí voy a Jerusalén y lo espero. No, hermanos, fíjense que era un evento que iba a acontecer, incluso como la pandemia. O sea, era un evento no solamente para un tiempo y un lugar determinado, sino que esto afectaría a todo el mundo, a toda la raza humana, pero que surgiría desde Jerusalén, desde el corazón y desde el ombligo prácticamente de la tierra, desde el centro de la tierra. Dicen que si se ubica geográficamente a Jerusalén, a Israel, de manera geográfica en el mundo, es como el ombligo, es como el centro del lugar de todo el planeta. Así es que, amados en el Señor, lo que ellos estaban esperando era algo trascendente. Miren, eventos trascendentes siempre han ocurrido, pero lo que estaban esperando ellos era de una trascendencia global, era de una trascendencia mundial. ¿Por qué? Porque Jesucristo se había ido y el Señor les dijo, les voy a enviar al Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre, les daré un otro igual que yo y vendrá a ustedes. O sea, imagínense la expectativa con la que estaban ellos allí. Dice, va a venir otro igual al Maestro. No sé si se lo imaginaban en persona también, pero ellos estaban ahí diciendo, lo vamos a esperar. Joel, los profetas lo prometieron, lo vamos a esperar. Y estaban perseverando, no se movían de ahí, pero algo hacían, hermano. Algo hacían en el Señor. Dice que estaban todos en una misma mente, en un mismo espíritu, y permanecían y perseveraban
en la oración, dice la palabra del Señor. Perseveraban en la oración. O sea, el perseverar no es nada más que se llegaron y se quedaron en aquel aposento y ahí se cruzaron de brazos y dijeron, pues vamos a ver si viene, vamos a esperarnos. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Vendrá o no vendrá? No, pues estaban ahí platicando los unos a los otros, diciéndose, ¿cómo será ese consolador? ¿Cómo será ese otro que Jesús dijo que vendría? ¿Cómo será? ¿Será un personaje? ¿Será un rey? ¿Qué será? ¿Cómo lo tenemos que esperar? No dice que estaban en el chisme, por ejemplo, dice que estaban en la plática, dice que estaban en una misma mente perseverando en oración, estaban clamando, estaban rogando, dice otra versión, rogaban al Señor. ¿Por qué rogaban? Para que esa promesa, para que esas palabras que les habló Jesucristo se cumplieran. Y pasó un día y seguían rogando, pasó otro día y seguían orando, y se volvían a reunir, a lo mejor se iban ciertamente a sus casas, pero regresaban y se juntaban. Vamos a orar porque hoy puede ser que venga, hoy puede ser que aquel consolador que Jesucristo nos prometió, hoy puede ser que venga. Yo estoy expectante, aquí lo espero. Hermanos, no había fecha exacta, pero ellos tenían una actitud correcta delante del Señor. Estaban perseverando, estaban ahí firmes. De hecho, la palabra para perseverar aquí, ahora sí que es una palabrota, es una palabra muy grande en el griego. Se compone de dos palabras, que ya un poco reducida es proscartereo. La palabra proscartereo en griego significa acercar las cosas necesarias para ser fuerte o para ser firme. Vuelvo a repetirle esto porque es importante. La palabra griega para perseverar o permanecer en este versículo es proscartereo. Viene de dos palabras, una pros, o se compone más bien de dos palabras, pros y cartereo. Pro significa acercar las cosas necesarias y cartereo significa ser fuerte, ser firme, ser paciente. De hecho, la palabra cartereo viene de una palabra griega también que es kratos, y kratos significa gobierno, poder o dominio también. Recuerde, la palabra democracia viene también de kratos, kratos y demos, que es el gobierno del pueblo. La palabra proscartereo significa acercar todas las cosas necesarias para ser fuerte, para ser firme, para tener gobierno, para tener dominio. Entonces ellos tenían que acercarse lo necesario. Yo no sé si alguno de ustedes ha practicado algún oficio. Bueno, en mi caso, yo en algún tiempo estuve practicando la carpintería. Cuando vamos a hacer algún mueble, nos acercamos, si vamos a cortar, nos acercamos todas las cosas necesarias. Si vamos a atornillar, si vamos a clavar, nos traemos un taladro, nos traemos una broca, nos traemos una punta para atornillar, nos traemos los materiales que vamos a ocupar, los tenemos cerca para que cuando se vayan a utilizar ya los tengamos a la mano. Proscartereo, la palabra pros significa acercar las cosas necesarias. Ellos se acercaron las cosas necesarias para esperar la promesa que Jesucristo les había dicho que la esperaran. Ellos acercaron la paciencia, ellos acercaron la fe, ellos acercaron en ese momento la firmeza, porque dice que cartereo es ser fuerte. Ellos en ese momento acercaron, como dice la palabra, el orar sin cesar, lo pusieron ahí a un lado. Y si a lo mejor en algún momento hubo algún desfallecimiento, hubo alguna debilidad diciendo, creo que ya tardó, creo que no va a venir, echaban mano de la fe y decían, no, pero si el maestro lo dijo, yo le creo. Si Jesucristo lo dijo, yo lo creo. Muy posiblemente en alguno de nuestros casos estemos pasando por situaciones también a veces complicadas o en alguna promesa que el Señor ya nos hizo y no vemos
que ya se haya cumplido. Amados en el Señor, déjenme decirles que si Jesucristo le dijo que va a suceder sí o sí. Y tiene que tener una actitud de proscartereo, de acercarse las cosas necesarias para ser fuerte, para ser firme, para estar allí esperando la promesa que el Señor le ha dado. No desfallezca, pero tiene que ver, hermano, con una actitud de lucha. ¿Y sabe qué imagen el Señor me traía? ¿Sabe qué imagen el Señor me traía respecto a esto? El Señor me llevó a recordar aquel evento. Esto se lo expreso, está en Génesis 32 del 22 al 32. Génesis 32 del 22 al 32. Ahí aparece una historia de un personaje llamado Jacob. Dice la escritura que él ya venía de regreso de la tierra de sus parientes cercanos, de su suegro, donde había estado trabajando por él, calculamos más de 14 años, porque él le sirvió para poder tener a su primera esposa 7 años y luego a su segunda esposa otros 7 años, o sea, mínimo estuvo 14 años sirviendo con su suegro Labán. Pero ahora iba de regreso con sus esposas, con sus 12 hijos, ahora él iba de regreso y, amados en el Señor, en el camino hay un varón que se le presenta a él en la noche y ese varón empieza a luchar con él. La palabra lucha quiere decir que cuerpo a cuerpo estaban prácticamente peleando. Entonces, aquel personaje a Jacob le pregunta su nombre: ¿y cómo te llamas? Y dice: me llamo Jacob. Y dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora se llamará tu nombre Israel. Y quiero decirles algo, hermanos. Tal vez para las personas que se llamen Israel o las personas que quieren ponerle así a lo mejor a su hijo, piensen y digan: Israel significa príncipe de Dios. Y ciertamente hay una connotación que Israel significa príncipe de Dios. Pero si usted va al original, el original dice que Israel significa el que pelea con Dios. Vuelvo a repetirle esto, hermano, porque no es un nombre así como diciendo el que pelea con Dios. Sí, Israel significa el que pelea con Dios. Amados en el Señor, le hago una pregunta. ¿Usted se atrevería a pelear con Dios? Buenas noches. O sea, ¿y por qué se atrevió Jacob a pelear con este personaje? Quiero decirle por qué se atrevió, hermanos. ¿Sabe por qué se atrevió? Porque no sabía que estaba peleando con Dios. A veces nosotros no sabemos que estamos peleando con Dios. A veces no sabemos que la circunstancia la cual estamos viviendo, Dios la está poniendo. A veces no sabemos que la persona que está enfrente de nosotros puede ser alguien que está representando a Dios mismo y no sabemos a veces que esa persona, detrás de esa persona está el Señor. Ahora, este personaje no solamente Dios estaba detrás del personaje, sino que Dios mismo se personificó. Dios mismo se le apareció a Jacob porque luego él lo entiende. Es más, dice que toda la noche estuvo peleando con Dios. Lea por favor la historia si usted no la ha leído, si la leyó, vuelva a recordarla. Pero a mí, hermanos, me produjo eso dentro de mi corazón porque yo digo: Señor, respecto a la oración, ¿cómo somos nosotros en la oración? ¿Cómo somos nosotros para perseverar, para acercarnos todo lo necesario y ser fuertes y ser firmes y tener en el Señor esa actitud aguerrida para decirle: Señor, aquí estoy? Y porque Jacob le dijo: no te voy a soltar, suéltame, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, no te suelto. Es más, aquel personaje, el cual era Dios mismo personificado, dice que tuvo que tocar en una parte de su cadera, una parte de su muslo, para que lo dislocara y entendiera que tenía que dejar ya de batallar. Y cuando le toca, él se da cuenta y dice: oh, dice, ¿qué es? Prácticamente dice: qué bendecido soy. ¿Por qué?
porque he visto a Dios y no he muerto, sigo vivo. Él sabía por su padre y por su abuelo quién era Dios, el Dios todopoderoso. Él tenía al Dios único, al Dios todopoderoso. Él sabía que él era fuego consumidor, él sabía que era el creador, que él lo podía fulminar en algún momento, pero como no sabía que era Dios, él se atrevió a batallar, él no se seguía aferrando y a lo mejor las fuerzas se le acababan, era la 1 de la mañana o era la madrugada y él seguía aferrado porque él quería una bendición. Hermanos, Jacob significa usurpador. Jacob significa tramposo. El tramposo estaba luchando contra Dios, pero Dios en ese momento cambió su nombre. La esencia y la naturaleza de un hombre que estaba peleando con Dios, que no lo sabía, cambió a causa de que Dios mismo en ese momento se le reveló. Pero la perseverancia, la persistencia de Jacob lo llevó a que lo bendijeran. ¿Y sabe qué, hermano? Se vuelve a presentar en un cuadro de bendición. Si usted ha leído Génesis en capítulos anteriores al 32, se va a dar usted cuenta que la bendición por parte de su papá, de Jacob, Isaac, desde luego, que esa bendición de parte de su papá no le correspondía a él, y él la obtuvo por medio de una trampa, desde luego siendo cómplice su mamá, pero se disfrazó de su hermano Esaú y de esa manera fue con su padre para que lo bendijera. Amados en el Señor, esto no iba a funcionar otra vez igual. Aquí ya no se ocupaba la trampa, aquí se ocupaba un corazón que estuviera dispuesto a ser bendecido por Dios. Y en ese momento Dios lo bendice, cambiándole el nombre. Dices, tú eres Israel, el que pelea contra Dios, el que pelea contra Dios. Y amados en el Señor, ese pelear, pero yo veía la persistencia, el carácter de Jacob, desde luego, fue cambiado y mudado por el Señor, pero él estuvo ahí, Señor, bendíceme y bendíceme, y ya era de madrugada, no durmió con tal de que lo bendijera. Y amados, logró la bendición. Le hago una pregunta, hermano. A cada uno de nosotros, ¿sigue usted esperando la promesa del Padre? La pregunta es, ¿cómo la está esperando? ¿Con proscartereo? ¿Con acercándose todas las cosas necesarias para ser fuerte, firme, paciente, así como lo fue Jacob? Usted se ha acercado a todas las cosas y ha dicho, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que yo sea bautizado con tu Espíritu Santo. Yo no me muevo de aquí hasta que la promesa del Padre venga sobre mi vida, porque lo necesito, Señor, en mi vida. O somos de las personas débiles, somos de las personas que oramos un ratito y a veces sí, y a veces no oramos con la fuerza necesaria, a veces no oramos y no nos metemos con el Señor y estamos continuamente diciéndole, papá, aquí está mi vida, Señor. Nos ha faltado a veces como a ellos, hermano, como a los primeros cristianos que estaban ahí firmes, así como Jacob diciendo, aquí estamos, queremos la promesa, ven Consolador, te estamos esperando. Y todos los días y a cada hora estaban reunidos con esa mente. Dice que todos pensaban lo mismo, viene el Consolador, viene a nosotros, va a venir el Consolador. Pedro no vino hoy, Juan no vino hoy, no te preocupes, Juan, no te preocupes, Pedro, vendrá mañana, vendrá al rato, síguelo esperando, sigamos pidiendo, vamos a clamar, vénganse hermanos otra vez, abracémonos, sentémonos, levantémonos, hinquémonos, sigamos pidiéndole al Señor, porque Él lo dijo y Él lo prometió y vendrá a mi vida. Amados en el Señor, yo les exhorto en el Señor y les digo, el Espíritu Santo es una promesa para su vida, pero necesita tener una actitud como la de ellos, proscartereo, que tenga el dominio, que tenga el control, que se acerque todas las cosas necesarias
para que en ese momento el Espíritu de Dios encuentre un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón donde Él venga a gobernar, a reinar, a morar, a vivir, que el Espíritu del Señor encuentre un ambiente de un corazón como el de ellos, porque de esa manera nosotros mostramos un corazón para con Dios que lo queremos, que lo anhelamos. Jacob, y desde luego se compusieron cantos. Jacob luchó con el ángel por una bendición y él decía, dámela, Señor, y no te dejo y no te voy a dejar, hasta que la recibió. Los apóstoles, las mujeres, los que estaban ahí, que después vamos a ver que eran 120 personas que permanecían, perseveraban, oraban y clamaban a Dios día y noche, todos los días, diciendo, Señor, queremos tu promesa. Aquí la estamos esperando, anhelamos tu promesa, y la promesa, como lo vamos a ver más adelante, llegó. Amados en el Señor, tengamos una actitud como la tuvieron los discípulos. Tengamos una actitud como la tuvo Jacob. Agárrese del Señor y no lo suelte, y dígale, Señor, aquí estoy. No te estoy pidiendo, Señor, para mi carne. No te estoy pidiendo, Señor amado, para mis deleites. No te estoy pidiendo, Señor, un yate, un auto último modelo. Lo que estoy pidiendo es tu Espíritu Santo, porque anhelo que venga a mi vida para ser un testigo eficaz. Anhelo como ellos lo anhelaban, porque no podían irse de Jerusalén sin ser llenos del Espíritu de Dios. No podían salir y ser testigos sin antes ser llenos del Espíritu del Señor. No podemos ir a una casa y tocar, no podemos ir y compartir una palabra sin ese poder. Sí lo podemos hacer, y el Señor en su gracia ha sido misericordioso y se ha manifestado. Pero hay algo más, ellos lo sabían, por eso esperaron un día, 2 días, 3 días, y llegó la promesa en algún momento. Amados en el Señor, pros cartereo, tomen las cosas necesarias, la paciencia, la fe, la firmeza que da el Espíritu Santo. Acérquense las cosas, porque la promesa que el Señor Jesucristo nos ha hecho viene y seguirá viniendo sobre su iglesia. Es la palabra del Señor la que nos conforta, es la palabra del Señor en la cual nosotros creemos. Esto el Señor lo puso en mi corazón y yo se los imparto a ustedes. Hermanos, pros cartereo, tomen las cosas necesarias, acérquenselas para esperar la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo para todos los tiempos. Era un acontecimiento que iba a cambiar la naturaleza de los tiempos en aquellos días, y la cambió: la venida del Consolador, la venida del Espíritu Santo. Hoy en día, precisamente hoy en estos días, mucha gente está celebrando la venida o el nacimiento de Jesucristo, lo cual han llamado la Navidad. Mucha gente lo celebra de una o de otra manera. Otros solamente cenan o se reúnen como familias celebrando, a veces no saben qué, pero se reúnen y están ahí porque hubo un acontecimiento que cambió la historia, el nacimiento de Jesucristo. De hecho, el calendario marca antes de Cristo y después de Cristo, porque Jesucristo nació, y eso es un hecho que es real. Nadie lo puede negar, ni la misma historia, ni los historiadores, ni los calendarios no lo pueden negar. Jesucristo vino, pero hubo un hecho sobresaliente: la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Pero hubo otro hecho sobresaliente: que el Consolador llegó, que el Espíritu Santo llegó. Y los discípulos tenían una actitud de proscartereo, de que tomaron todo lo necesario y dijeron: aquí nos quedamos. Venga la fe, venga la paciencia, venga el gozo, venga la oración. Sea que se tomaron, hermanos, de la oración, de la fe, y dijeron: aquí nos quedamos y aquí esperamos la promesa del Padre. Que esa misma actitud sea para toda la iglesia, que esa misma actitud sea para cada uno de los que hoy están escuchando este video, que esa misma actitud sea para los que anhelan de Dios, para los que tienen hambre del Señor, para los que tienen sed del Espíritu Santo, para los que dicen: Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú me llenes.
para los que están esperando la promesa del Padre, porque es para su iglesia. ¿Por qué? Porque los hechos continúan, amado hermano. Quisiera que oráramos.